Muy buenos días, mi nombre es Andrés León y junto a mi compañero Alejandro Fragoso, hoy les vamos a hablar sobre la escala en tiempo geológico, las tectónicas de placas y la deriva continental. Muy buenos días. La escala en tiempo geológico o escala de tiempo cronoestratigráfica internacional es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de la Tierra y de la vida ordenados cronológicamente. En esta diapositiva podemos ver todo el cuadro de la escala de tiempo geológico dividido en periodos. El león es la división más grande dentro de la escala del tiempo geológico en orden cronológico. Los primeros eones son el Adiano, el Arcaico y el Proterozoico. Todo lo que resta del tiempo geológico está incluido en el león Fanerozoico, el cual está dividido en 3 eras. La era más antigua es la Paleozoica, que duró aproximadamente 300 millones de años. Le sigue la era Mesozoica, que duró 179. Y finalmente la Cenozoica, que es en la cual vivimos y que comenzó hace 66 millones de años. Las eras, por su parte, están divididas en unidades de tiempo más pequeñas llamadas periodos y también pueden dividirse en épocas. El Adiano. Esta etapa es un periodo geológico como tal. Ninguna roca en la Tierra es tan vieja a excepción de los meteoritos. Los meteoritos más viejos son de aproximadamente 4.500 millones de años, mientras que las rocas terrestres más viejas son de 3.800 millones de años. En algún momento durante los primeros 800 millones de años en la historia de la Tierra, su superficie cambió de líquida a sólida y a su vez formaron rocas sólidas en la Tierra. Su historia geológica comienza. Eón arcaico. Es el más viejo de los eones y su nombre proviene del griego archaios, que significa antiguo. Las rocas arcaicas van desde la primera roca que se conoce de 4.000 millones de años de edad hasta rocas de 2.500 millones de años de edad. Durante este eón aún se estaban formando las estructuras básicas de la Tierra. Algunos fósiles y microorganismos primitivos unicelulares se pueden encontrar en algunas rocas sedimentarias de esta etapa. El eón proterozoico. El siguiente conjunto de rocas más jóvenes se formó durante esta etapa, que va de 2.500 millones de años a 544 millones de años. Durante el tiempo proterozoico, la superficie y el interior de la Tierra estaban cerca de alcanzar el estado al que llegaron durante tiempos geológicos, con algunas excepciones importantes. La primera era el nivel de oxígeno en la atmósfera, que no se acercó a los niveles actuales sino hasta el final del Proterozoico. La mayoría de las formas de vida seguían siendo unicelulares, aunque al final formas más avanzadas comenzaron a evolucionar y a conservarse como fósiles. El eón fanerozoico. Este es el eón más reciente y cubre los últimos 544 millones de años. Muchas de las formaciones de roca de esta etapa contienen grandes cantidades de conchas y otros fósiles como huesos de vertebrados, entre otros. Las eras del fanerozoico son paleozoico, mesozoico y cenozoico, que es el actual. El paleozoico está dividido en cámbrico, que es una explosión de vida que pobló los mares, pero la tierra seguía firme, permaneciendo estéril. El ordovícico, el predecesor del océano Atlántico actual, empezó a contraerse mientras que los continentes de esa época se acercaban unos a otros. El silúrico, la vida se aventuró en tierra bajo la forma de plantas simples llamadas silofitas, que tenían un sistema vascular para la circulación de agua. El devónico. Este periodo se conoce también como la edad de los peces, por la abundancia de sus fósiles. Entre las rocas de este periodo, los peces se adaptaron tanto al agua dulce como al agua salada. El carbonífero. Los trilóbites estaban casi extinguidos, pero los corales, los crinodeos y los branquiópodos eran abundantes. El pérmico.
Las zonas de tierra se unieron en un único continente llamado Pangea y en la región que correspondía con América del Norte se formaron los Apalaches. El Mesozoico, Triásico. El principio de la era mesozoica quedó marcado por la reaparición de Gondwana cuando Pangea se dividió en los supercontinentes del norte, la Eurasia, y del sur, Gondwana, Jurásico. Al desplazarse Gondwana, el norte del océano Atlántico se ensanchaba y nacía el Atlántico Sur. Cretácico. Los dinosaurios prosperaron y evolucionaron hacia formas más especializadas para desaparecer de forma brusca al final de este periodo. El Cenozoico. En el Terciario se rompió el enlace de tierra entre América del Norte y Europa, y al final del periodo se fraguó el que une América del Norte y América del Sur. Durante el Cenozoico, las formas de vida de la tierra y del mar se hicieron más parecidas a las existentes en la actualidad. Se termina de formar la Patagonia y el levantamiento de las cordilleras de los Andes. El Paleógeno. El Paleógeno abarca el intervalo transcurrido entre 65 y 56.5 millones de años atrás. Las tectónicas de placas. También son llamadas las placas litosféricas. Son los distintos fragmentos en que se divide la litosfera terrestre, o sea, la capa más superficial del planeta, donde están incluidas la corteza y la parte superior del manto terrestre. En sus bordes se encuentra la actividad sísmica, volcánica y orogénica. Tipos de placas tectónicas. Existen dos tipos de placas tectónicas en el mundo, las oceánicas y las continentales. Las oceánicas son aquellas cubiertas íntegramente por la corteza oceánica, o sea, el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. Son delgadas, compuestas principalmente por el hierro y magnesio. Continentales, aquellas cubiertas parcialmente por la corteza continental, o sea, por los continentes. Son el tipo más predominante de placas tectónicas y poseen generalmente una parte continental y otra sumergida en el agua de los mares. Las principales placas tectónicas. La placa africana cubre el continente africano en su totalidad y se extiende hacia el océano a su alrededor, excepto en zona norte. La placa antártica cubre la Antártida por completo, extendiéndose luego por los oceánicos circundantes a lo largo de sus casi 17 millones de kilómetros cuadrados. La placa arábiga se encuentra bajo la península arábiga y la parte llamada Oriente Próximo proviene de una fracturación de la placa africana y guarda el 43% de las reservas de gas y el otro 48% de las de petróleo del mundo. La placa de Cocos subyace al Océano Pacífico en la región de la costa occidental de América Central, justo al lado de la placa del Caribe, bajo la cual forman los arcos volcánicos de la región centroamericana. La placa de Nazca, ubicada bajo el Océano Pacífico Oriental, frente a las costas de Perú, Ecuador y Colombia, así como las regiones centro y norte de Chile. Se encuentra subdivida a la placa sudamericana, formando así la cordillera de los Andes. La placa Juan de Fuca, una pequeña placa ubicada al costado occidental de la placa norteamericana, en las costas del Pacífico de los Estados Unidos, California, Oregón, Washington y la Columbia Británica. Está junto a la placa de Cocos y a la placa de Nazca. Proviene de la desintegración de la antigua placa de Farallón hace alrededor de 28 millones de años. La placa del Caribe, como su nombre lo indica, se ubica en la región caribeña, al norte de Sudamérica y este de Centroamérica, extendiéndose por 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Abarca una porción continental centroamericana que ahí está Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y el estado mexicano de Chiapas, así como la totalidad de islas del mar Caribe. La placa del Pacífico, una de las mayor tamaño del planeta, abarca casi la totalidad del océano del mismo nombre y presenta numerosos puntos calientes y zonas sísmicas o volcánicas, especialmente hacia Hawái. La placa euroasiática, abarcando un territorio de 67.800 kilómetros cuadrados,
Esta enorme placa abarca toda Eurasia, Europa y Asia entera, con la excepción del subcontinente indio, Arabia y de parte de Siberia. También se extiende varios kilómetros sobre la parte oriental del Océano Atlántico Norte. La placa filipina, ubicada en el Océano Pacífico al este de las Filipinas. Es una placa en subducción justo en la región de la fosa de las Marianas. Es bastante pequeña en comparación a sus vecinas. La placa indoaustraliana. Como su nombre lo sugiere, esta placa se extiende desde la frontera de la India con China y Nepal, a lo largo de todo el subcontinente indio, el Océano Índico y la totalidad de Australia y la Melanesia, culminando en Nueva Zelanda. Es el resultado de la fusión de las antiguas placas índica y australiana, hace 50 millones de años. La placa norteamericana. En ella se asientan América del Norte en su totalidad, incluida Groenlandia, así como los archipiélagos de Cuba, las Bahamas, la mitad de Islandia y parte de los océanos Atlántico Norte, Glaciar Ártico y del territorio siberiano. Es la placa de mayor tamaño en el planeta. La placa de Escocia, ubicada en la unión de los océanos Pacífico, Atlántico y Glaciar Antártico, al sur de América del Sur. Es una placa pequeña y relativamente reciente. Nacida en el Cenozoico, posee una intensa actividad sísmica y volcánica. La placa sudamericana. Tal y como el continente con que comparte su nombre, esta placa se encuentra por debajo de la totalidad de Sudamérica, extendiéndose además en dirección sureste hacia el Océano Atlántico Sur. Movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan sobre la astenosfera, la porción fluida del manto terrestre. Se mueven a velocidades diferentes, generalmente lentas, pero constantes, de modo tal que resultan imperceptibles, excepto cuando colisionan entre sí o entre ellas mismas. Entonces percibimos las ondas sísmicas del impacto. Dicho movimiento se deben a factores que aún no están demasiado claros, pero que podrían tener que ver con la rotación terrestre, con el desplazamiento del magma cálido hacia arriba y el frío hacia el fondo. Sin embargo, los movimientos se producen como parte de las dinámicas propias del manto terrestre, donde existen corrientes de convección de distribución del calor, lo cual permite que la materia se mantenga en un estado semisólido y que los elementos más densos y pesados desciendan, abriendo lugar para los próximos livianos. Choque de placas tectónicas. Eventualmente las placas tectónicas chocan entre sí en sus límites, donde usualmente se producen las llamadas fallas tectónicas u otros fenómenos geológicos semejantes. Por ejemplo, los temblores y terremotos tienen que ver con las ondas generadas por el rozamiento de las placas y su transmisión a través de distintas capas de materiales. Formaciones montañosas se deben a pliegues y distorsiones de las placas tectónicas al ejercer resistencia unas contra otras de manera frontal, impidiendo su desplazamiento y forzando una deformación entre ellas. Los volcanes se deben a la subducción de una placa tectónica por debajo de otra, o sea, que una se introduzca por debajo de la otra, penetrando el manto y por lo tanto entrando en contacto con el magma hirviente, cuyo exceso de roca líquida se expulsará luego en forma de erupciones. Deriva continental. La deriva continental es el paulatino pero constante desplazamiento de las distintas masas continentales del planeta Tierra respecto a las otras, alejándose o aproximándose a un ciclo de millones de años. Evidencias de la deriva continental. La coincidencia de las formas de los distintos continentes observable en un mapamundi y que es aún mayor si se observan los límites de las plataformas continentales. Hay evidencia geológica de la cercanía de los continentes, ya que muchas formaciones rocosas o montañosas poseen la misma edad y el mismo tipo de piedras, evidencia del mismo tipo de procesos metamórficos en continentes hoy en día alejados y diferentes. La presencia de fósiles de plantas y animales en las costas continentes hoy separados. Se explica perfectamente si los continentes antes tenían más cercanía.
Los análisis paleoclimáticos. Esos emplean rocas del subsuelo para determinar el clima antiguo de algunas regiones de la superficie terrestre. Crecen de sentido en una distribución continental como la actual. En cambio, en un continente unificado son perfectamente posibles. Las etapas de la deriva continental. Hace unos 1100 millones de años se formó el supercontinente de Rodinia, el primer gran bloque de tierra del que provienen todos los continentes. Hace unos 700 millones de años, Rodinia comenzó a fragmentarse y de sus restos surgió un nuevo supercontinente. Hace unos 600 millones de años se concretó dicho segundo supercontinente llamado Pannotia, que tuvo una vida real relativamente breve de unos 60 millones de años. Y hace unos 540 millones de años, Pannotia se fragmentó en dos supercontinentes más chicos, eh, Gondwana al sur, compuesta por lo que hoy es África, Suramérica, India, Oceanía, Madagascar y la Antártida. Y Protolaurasia al norte, compuesta por Asia, Europa y Norteamérica. Entre ambos se formó un océano nuevo, Prototetis. Hace unos 485 millones de años, en el periodo Ordovícico, un microcontinente se separó de Gondwana, Avalonia, correspondiente a los actuales Estados Unidos, Nueva Escocia e Inglaterra, y comenzó su viaje hacia el norte, hasta unirse a Laurentia. Así, Báltica, Laurentia y Avalonia chocaron para formar Euramérica. Hace unos 440 millones de años, Gondwana inició un lento desplazamiento desde el sur que la llevó a chocar con Eurasia, perdiendo en el camino microcontinentes de China del norte y China del sur, que tomaron su propio rumbo. Hace unos 300 millones de años, durante el periodo pérmico, existían ya solo dos grandes continentes, Siberia y Pangea, próximos entre sí y rodeados por un único océano, Pantalasa. Hace unos 251 millones de años, en el periodo Triásico, se produjo una gran recesión marina y el aumento de las tierras emergidas. Junto con la deriva continental, unificó a los continentes en Pangea, un gigantesco supercontinente en forma de C, con el mar de Tetis en su interior. Muchas gracias. Muchas gracias.